Capítulo 13. Sin embargo, lo que Kristoff y Anna no sabía que el príncipe Hans había salido en su búsqueda y que aún no había vuelto de su expedición. Precisamente en ese momento, Hans llegaba a los pies del Palacio de Hielo, acompañado de sus hombres y de los guardianes del duque de Weselton. Ante ellos, el imponente palacio que había creado Elsa en lo más alto de la montaña del norte y accesible solo por la escalera de hielo tallado. Una vez a los pies de la escalera, Hans hizo detener la expedición, desmontó de su caballo y dio órdenes precisas a sus hombres. Buscamos a la princesa Ana. Mantenerse alerta, pero no le hagan ningún daño a la reina. ¿Entendido?, advirtió. Sí, señor. De acuerdo. Todos los hombres asintieron, todos excepto los dos guardias al servicio del duque de Weselton, que intercambiaron una mirada fría de complicidad. Hans dejó a un lado su caballo y avanzó hacia la escalera, seguido de los demás hombres, pero, en cuanto se acercó un poco más, una inmensa mole de nieve que yacía junto a la escalera cobró vida, y se levantó en un horrible rugido. Era Malvavisco, el gigante que había creado Elsa para sacar a Ana de su palacio, y al que ahora usaba como guardián. Hans retrocedió sin entender qué ocurría, y desenfundó su espada casi por instinto. ¿Qué clase de criatura era eso? El gigante se puso en pie y empezó a dar manotazos al aire a modo de advertencia. Atrás, ordenó Hans a sus hombres. Es un monstruo de hielo, exclamó uno de ellos. Acabemos con él, gritó uno de los guardias del duque de Weselton. Los hombres dispararon sus ballestas y lanzas contra el monstruo. Las flechas se le clavaron en el brazo y en la espalda, pero no parecía que le provocaran el más mínimo rasguño. Al contrario, en vez de debilitarlo, lo enfurecían aún más. Tengan cuidado, es peligroso, pidió Hans. Vamos por él, gritó otro hombre. El monstruo respondía a los ataques derribando a los hombres y lanzándolos contra la nieve. Mientras eran derribados una y otra vez por el gigante que no le permitía acceder a la escalera para subir al palacio, Elsa se asomó a la puerta principal para ver qué sucedía. En cuanto vio a los hombres armados, huyó escaleras arriba. Había reconocido a los guardias del duque de Weselton y sabía que no llevaban buenas intenciones. Fue solo un segundo por su parte, pero fue tiempo suficiente para que uno de los guardias también la viera a ella. La reina, le gritó a su compañero. Vamos, le respondió el otro. A pesar de que Hans había dejado claro que estaban buscando a Ana y que nadie debería de tocar a la reina, ambos hombres se la ingeniaron para esquivar al monstruo, pasar entre sus piernas y llegar a la escalera mientras Hans y sus hombres seguían peleando contra el gigante. Los dos de Weselton estaban dispuestos a seguir la misión secreta que les había encomendado su señor de terminar con el invierno. Ambos corrieron escaleras arriba dispuestos a entrar en el palacio. Por su parte, Elsa, que sabía que estaba en peligro, sufrió a refugiarse en lo más alto de su palacio. Los dos hombres de Weselton entraron en el palacio con sus ballestas cargadas, listas para disparar en cualquier momento. No tenían ninguna intención de dialogar con la reina, ni siquiera de llevársela de allí. Se juntaron en el centro de la sala principal, junto a la fuente, y miraron hacia todos lados. Cuando levantaron la cabeza, vieron a Elsa subiendo al último tramo de las escaleras, varios pisos por encima de sus cabezas. Ahí está, gritó uno. Mientras tanto, Hans y sus hombres seguían al pie de la escalera, resistiendo los ataques del monstruo, pero no lograban debilitarlo lo más mínimo. Cuidado, gritaba Hans a cada nuevo ataque del gigante. El príncipe Hans era bueno con la espada y estaba bien entrenado. Sin embargo, no era rival para la criatura terrorífica que medía 10 veces su estatura y a la que no afectaban las armas. Una y otra vez, él y sus hombres eran derribados por el monstruo. Poco después, los dos hombres de Weselton habían conseguido acorralar a Elsa en lo más alto del palacio. Ambos la apuntaban con sus ballestas, cada uno desde un extremo de la sala. Elsa estaba en el centro, muy asustada. No, por favor, suplicó Elsa levantando los brazos en señal de no agresión. Elsa no quería hacerle daño a nadie más. Sin embargo, esos hombres no le estaban dando opción, y ella tenía derecho a defenderse. Se había confinado en el lugar más remoto del reino para que la dejaran vivir allí. ¿Por qué iban tras ella? Uno de los hombres de Weselton disparó la primera flecha directa a su cabeza. Elsa consiguió protegerse gracias a una barrera de carambano de hielo que creó casi de forma instintiva. La flecha se clavó en el hielo. De haberla alcanzado, la habría matado. No se acerquen, pidió Elsa una vez más.
Mientras el primer hombre recargaba su ballesta, el segundo la apuntó con la suya. Al ver que las intenciones de esos hombres eran matarla, Elsa dejó de protegerse y pasó a atacar. Lanzó rayos de hielo que se convertían en barreras cortantes y que la protegían de cada nuevo ataque. «¡Quieta!», le gritaron. Pero Elsa ya no pensaba obedecer a nadie. Con su poder iba creando puntas afiladas que dificultaban los movimientos de los hombres, hasta que consiguió acorralar a uno contra la pared y al otro en el límite del balcón, justo al borde del abismo. «¡No!», gritó uno de ellos. Elsa se quedó así, sin saber qué hacer. Mantuvo ambos brazos estirados, uno apuntando a uno de los hombres y al otro. El primer hombre lo tenía atrapado entre la pared y un puñado de agujas de hielo afiladas que podían destriparlo con un solo movimiento de su mano. Al otro lo tenía medio aplastado tras un bloque de hielo y a punto de caer por el balcón. Elsa no quería asesinar a nadie, pero ¿qué tenía que hacer? ¿Y por qué habían venido a matarla? Ella misma ya se había exiliado voluntariamente. ¿Qué más podía hacer? Elsa sabía que, si bajaba los brazos, los hombres escaparían de su control y le dispararían. ¿Cuánto tiempo iba a aguantar así? Mientras abajo, Hans y sus hombres habían conseguido esquivar al monstruo y acceder a las escaleras. El gigante fue tras ellos, pero tropezó y cayó como un peso muerto, estrellándose contra la escalera y haciéndola volar en 1000 pedazos de hielo cortante. El príncipe, que en ese momento estaba a la mitad de tramo, sintió como los escalones se resquebrajaban bajo sus pies, y solo tuvo tiempo de agarrarse a la barandilla, para no precipitarse también al vacío. Con la ayuda de sus hombres, Hans logró subirse a la parte final de la escalera y ponerse a salvo mientras el monstruo desaparecía en el fondo del abismo. Superada la escalera, Hans y sus hombres entraron también en el palacio. Se suponía que debían encontrar a Anna, pero no daba la sensación de que Anna estuviera allí. A Hans le preocupaba el encuentro con la reina, además de no fiarse de los hombres de Weselton. De hecho, esos hombres habían desobedecido sus órdenes, se habían separado del grupo y habían puesto la expedición en peligro, y Hans sabía que iban tras la reina. Por otro lado, Hans también era consciente de que Elsa se había vuelto peligrosa. Ese mismo gigante de nieve que los había atacado en las escaleras era una buena prueba de ello, y Hans era consciente de que, llegando el momento, tal vez tendría que usar su arma para defenderse. No quería hacerlo, ni tampoco enfrentarse a la reina. Lo único que quería era rescatar a Anna si es que estaba allí. Cuando Hans y sus hombres llegaron a la última estancia, se encontraron a Elsa de espaldas a la entrada, con ambos brazos abiertos, en cruz, y manteniendo inmovilizados con su poder a los 2 guardias de Weselton, uno en cada punta de la estancia. «Reina Elsa», la llamó Hans. Elsa se giró para ver quién la llamaba, y reconoció al príncipe Hans de su encuentro en el gran salón. ¿Él también había ido a buscarla? Elsa comprobó que, a diferencia de los otros, él no la estaba apuntando con ninguna arma y sintió cierto alivio. «No sea el monstruo que temen que sea», le gritó Hans tratando de evitar una matanza. Elsa no era ningún monstruo, pero no podía ceder. Sabía que, al más mínimo descuido por su parte, uno de esos hombres la mataría. Elsa siguió escuchando a Hans, pero sin bajar ni un solo milímetro sus brazos. Los 2 hombres que la habían atacado seguían inmovilizados, y Elsa no se percató de un detalle. Uno de ellos aún sostenía su ballesta en una mano, y la estaba escondiendo detrás de su cuerpo. En un momento de confusión, aprovechando que Elsa miraba a Hans, el hombre consiguió liberar su brazo del hielo. Alzó la ballesta y apuntó a la cabeza de Elsa. Hans se dio cuenta de lo que ocurría y corrió hacia él. Tenía claro que Elsa era peligrosa, pero también que habían sido esos hombres los que habían provocado esa situación, y que no tenían derecho a matarla. Una fracción de segundo antes de que la flecha saliera disparada de la ballesta, Hans logró llegar hasta el hombre y agarrarle el brazo para desviar el disparo. La flecha, en vez de salir en dirección a Elsa, fue enviada hacia el techo. Allí impactó contra la lámpara de cristales de hielo que colgaba de la cúpula y la hizo caer. Antes de que Elsa pudiera reaccionar, la lámpara se precipitó hacia el suelo, justo sobre su cabeza. Todo ocurrió muy rápido. Elsa solo tuvo 3 segundos para reaccionar. Se apartó corriendo solo para escuchar cómo la lámpara se estrellaba contra el suelo, rozándole los talones, rompiéndose en 1000 pedazos de hielo y derribando a Elsa, que se golpeó la cabeza contra el suelo y ya no pudo recordar nada más. Capítulo 14.
Elsa despertó sobre una cama dura como una roca y medio rota que no reconoció. Cuando volvió en sí, lo primero que hizo fue parpadear y tratar de fijar la mirada en algún punto que le transmitiera información sobre dónde podía estar o qué había pasado durante el tiempo que había estado inconsciente, o por lo menos tener alguna idea de cuánto tiempo llevaba metida en esa habitación. Poco a poco, Elsa recobró la memoria y se acordó del ataque a su palacio de hielo. Recordó cómo los hombres de Weselton la acorralaron y cómo el príncipe Hans apareció después porque formaba parte de la misma expedición. Recordó las amenazas, las armas, los gritos, y también que Hans le había salvado la vida al desviar un disparo de ballesta que iba dirigido a ella. También recordó cómo se defendió gracias a su poder y que Ana había ido a visitarla poco antes. ¿O eso lo había soñado? No, estaba segura de haber visto a Ana en su palacio. La acompañaba aquel simpático muñeco de nieve que ella misma creó de pequeña, y un muchacho del pueblo. Sí, Ana había ido hasta ahí para llevarla de nuevo a Arendelle, pero Elsa no se había dejado convencer, y ahora estaba encerrada en un lugar que no reconocía. Elsa solo deseaba que su hermana estuviera bien, protegida y en buenas manos. Con observar un par de segundos la pared de piedra sucia y desgastada, Elsa supo que la habían trasladado a la mazmorra, es decir, a la cárcel del castillo. Por lo menos estaba en Arendelle, aunque eso no era lo más seguro ni para ella ni para nadie. Trató de incorporarse sobre la cama, con dificultad debido a un horrible dolor de cabeza en la zona donde se había golpeado tratando de esquivar la lámpara de hielo de su palacio. Al otro lado de la minúscula celda, localizó una ventana con los cristales negros de tan sucios, pero desde la que se veía el exterior, y corrió hacia ella para ver qué estaba ocurriendo, pero no logró llegar. Al intentarlo, sintió que sus brazos soportaban un peso extraño en ambas manos, y escuchó el ruido de unas cadenas gruesas. Comprobó entonces que tenían las manos encadenadas y encerradas, cada una dentro de una especie de funda de hierro que hacía de jaula compacta sujeta a cada muñeca. Le habían bloqueado las manos para que no pudiera lanzar hielo. Las cadenas no le permitirían llegar hasta la ventana, pero sí le permitían ponerse de pie y caminar un poco. Se acercó todo lo que pudo al cristal empañado para ver el exterior y se encontró con la desoladora imagen del puerto de Arendelle completamente congelado, con los barcos atrapados en el hielo del fiordo. ¿Era invierno en pleno mes de julio? Oh, no, ¿qué he hecho? Se lamentó cuando lo vio. Ana ya le había advertido de lo que había ocurrido durante su huida la noche de la coronación. Elsa supuso que sintió tanto terror que desencadenó una intensa tormenta de nieve que había ahogado el verano, hasta convertirlo en un duro y riguroso invierno, y que aún perduraba. Y era cierto que los habitantes de Arendelle estaban acostumbrados al frío, pero si no volvía pronto el buen tiempo, ni las cosechas ni los animales sobrevivirían. El invierno era solo una de las estaciones. Para que la vida prosiguiera, debía alternarse con las otras 3 estaciones del año. Además, como el fiordo se había helado de repente, estaban aislados. Si permanecían así mucho tiempo, Arendelle entera moriría. En ese momento, la puerta de la celda se abrió a sus espaldas, y Elsa se giró para ver quién era. Era el príncipe Hans. A Elsa le extrañó que fuera él quien se presentara a visitarla, en vez de Ana, o de alguien del palacio de su confianza, pero lo pasó por alto y se lanzó a preguntar: ¿por qué me has traído aquí? Eso fue lo primero que quiso saber Elsa. No podía permitir que la mataran, contestó Hans acercándose a ella. Pero yo soy un peligro para Arendelle. Era cierto. Además, no tenía ningún sentido traerla a Arendelle para dejar encerrada en una mazmorra. ¿Qué se suponía que podía arreglar desde allí? Hans la observó sin contestar. Ve por Ana, le suplicó Elsa. Ana es la única persona que podía ayudar en ese momento. ¿Es que ese muchacho no lo entendía? Ana no ha regresado aún, le informó Hans. Elsa se quedó sin aliento. Sí, Hans, que apareció en la montaña del norte más tarde, ya estaba en Arendelle, pero Ana no había vuelto. Significaba que las cosas no iban bien para ella. Hans se acercó más a Elsa. Parecía que era el único hombre en Arendelle que no le tenía miedo. Le ruego que detenga el invierno, le pidió. Devuelve el verano, por favor. Elsa se desesperó. ¿No lo ves? No puedo. Al príncipe Hans le cambió la cara. No había pensado en la posibilidad de que Elsa no fuera capaz de deshacer el hielo que generaba con su poder. Creía que, simplemente, no quería hacerlo. Diles que me dejen marchar, es necesario, ordenó Elsa.
Haré lo que esté en mi mano, le prometió el príncipe, y Hans salió de la habitación, cerrando la puerta tras sí, y dejando a Elsa en un estado de ansiedad, confusión y profunda tristeza. El miedo empezó a apoderarse de Elsa otra vez. Poco a poco, aristas de hielo emergieron por los rincones de la celda, convirtiéndola en una jaula de hielo. ¿Qué le habrá pasado a Ana? Elsa solo deseó una cosa, que Ana estuviera bien. Sven corría monte abajo a toda velocidad, llevando su lomo a Kristoff, a Ana y a Olaf. Ya veían a Arendel cada vez más cerca. Kristoff sudaba pese al viento gélido que le golpeaba la cara. Resiste, Ana, le decía, a veces gritando, a veces con voz suave. Pero Ana hacía rato que ya no se movía. Vamos, más rápido, gritaba Kristoff a Sven, pidiéndole un último esfuerzo que no sabía si Sven sería capaz de hacer. En cuanto vio el sendero nevado que llevaba hasta las primeras casitas de la ciudad, Olaf saltó del reno y continuó el trayecto deslizándose sobre la nieve. Olaf sabía de la gravedad de la situación, pero su cabecita a veces lo olvidaba. Anda, gritó al ver la velocidad que era capaz de alcanzar. Nos vemos en el castillo. Olaf se desvió por una pendiente nevada que llevaba a la parte posterior del castillo, mientras Kristoff seguía su marcha directa a la entrada principal. Que no te vea nadie, Olaf, le gritó Kristoff, que se temía provocar más problemas si la gente de Arendel veía un muñeco de nieve embrujado que hablaba. Está bien, contestó Olaf ya desde la distancia. Lo último que vio Kristoff fue Olaf metiéndose como un rayo por una callecita a las afueras de la ciudad, y lo último que oyó fue un «Hola», que Olaf dedicó a los vecinos, con su correspondiente reacción de terror por parte de una aldeana. «¡Ah! ¡Está vivo!». Kristoff decidió olvidarse por el momento del muñeco de nieve y centrarse en llegar lo más rápido posible a la puerta de entrada del castillo. Por suerte, nada lo detuvo. Las calles de Arendel estaban vacías. No había carros, ni gente, ni puestos de comercio, ni otros caballos desplazándose a ninguna parte. Como era de esperar, en el mes de julio, en plena temporada pesquera y comercial. La ciudad era un desierto de puro hielo. Desde el castillo, sin embargo, los guardias sí vieron cómo Kristoff llegaba a lomos del reno, y llevando una muchacha herida a la que reconocieron enseguida como a Ana. La princesa Ana. Inmediatamente, la guardia del palacio hizo abrir las pesadas puertas de madera para recibir a la princesa. Mientras Kristoff ya había cruzado el puente, desmontó de un salto y cargó a Ana en brazos. Ana abrió los ojos con dificultad y vio que estaba en Arendel. Entendió que Kristoff la había devuelto a casa y que su aventura juntos terminaba aquí. Kristoff le había salvado la vida. ¿Me prometes que te cuidarás?, preguntó Ana, titiritando de frío y con mucha dificultad. No te preocupes por mí, le respondió Kristoff. Kristoff le sonrió. No podía creer cómo, en ese estado, Ana aún se molestaba en pensar en él. Esa iba a ser su despedida. Era lo mejor que Kristoff podía hacer por ella. Las puertas del castillo se abrieron y aparecieron Kai y la buena Gerda, acompañados de otro par de sirvientes. Ana, exclamó Gerda tomándola por un brazo para evitar que se desplomara sobre el suelo helado. Ana aún tuvo la fuerza de mirar hacia Kristoff antes de que se la llevaran. Nos tenías tan angustiados, añadió la otra criada pasándole una manta por los hombros y tomándola por la cintura para sostenerla. Alteza, empezó Kai. Está congelada, comentó la criada. Tranquila, ya pasó, le dijo Gerda a Ana para reconfortarla. Kristoff se quedó allí plantado sin saber qué hacer mientras se llevaban a Ana. Abríguenla, pidió al fin, y traigan al príncipe Hans de inmediato. A Kai le extrañó la última petición de ese muchacho desconocido respecto a Hans. ¿Cómo sabía él quién era el príncipe Hans? Sin embargo, respondió. Enseguida, gracias. Kristoff se quedó de pie ante la puerta, viendo cómo Ana se alejaba. Sabía que la dejaba en buenas manos, y que sus sirvientes de confianza la cuidarían y avisarían a Hans. Así que no tenía por qué sufrir más. Aún así, no pudo evitar lanzar la última petición. Cuídenla bien. Un segundo más tarde, los guardias cerraban las puertas, quitando a Ana de su vista. Al instante, la empezó a echar de menos. Kristoff sentía que la aventura había terminado, que llevarla al palacio para que Ana se reuniera con Hans era lo último que podía hacer por ella, y que, probablemente, no la volvería a ver más. Y en caso de volver a verla, sería como futura esposa de Hans, y no tenía claro que eso le gustara mucho. Ni Kristoff ni Sven se movieron en un buen rato de allí. Por último, Kristoff soltó un largo suspiro y se dio la vuelta lentamente, listo para regresar al bosque. Sven estaba tan apenado como él. En el castillo, reunidos de urgencia en la biblioteca y con la chimenea encendida para combatir el intenso frío,
Hans y algunos altos dirigentes debatían qué podían hacer. Allí estaban los representantes de España, Irlanda, Francia y Alemania. Habían tenido que quedarse alojados en el palacio, ya que no podían zarpar debido a la congelación del fiordo. Todos ellos eran hombres de estado experimentados y con años de carrera. Aún así, no se les ocurría ninguna solución a una situación tan extrema como inesperada. Para Hans, lo prioritario era encontrar a Ana. Saldré a buscar de nuevo a la princesa Ana, anunció a los demás hombres. No puede volver a ponerse en peligro, le contestó el representante francés. Si llegara a pasarle algo, murmuró Hans, sin poder terminar la frase. Si llegara a pasarle algo a la princesa, es usted lo único que le quedaría a Arendelle, le cortó el representante español. Hans levantó una ceja. No había caído en esa posibilidad, o tal vez sí, aunque le pareciera demasiado remota como para considerarla. Ana le había concedido a él poderes para mandar en el palacio durante su ausencia. Pero, ¿hasta qué punto? Lo que Hans no sabía era que, en ese preciso instante, Ana acababa de entrar en el castillo, ayudada por Kai y Gerda, y que estaba muy mal herida por el rayo helado de Elsa. Siguiendo las órdenes de Christophe, llevaron a Ana de inmediato al salón donde Hans se encontraba con los demás hombres. Hans había quedado pensativo cuando de repente la puerta de la estancia se abrió de golpe, y entraron juntos Kai y las criadas, llevando a Ana con ellos. Está aquí, le dijo Kai a Ana mientras la acercaba el príncipe. Luego el mayordomo se giró hacia el príncipe para que la atendiera. Príncipe Hans. Hans no lo podía creer. Ana había regresado. Fue corriendo hacia ella y la sujetó entre sus brazos. Estás congelada. Ana apenas se tenía en pie. Tienes que besarme, soltó Ana, que no tenía tiempo ni fuerzas para explicaciones. ¿Qué? Exclamó Hans sin entender nada. Ahora, suplicaba ella con un hilillo de voz, y temiendo morir en cualquier momento si Hans no la besaba. Oye, más despacio, protestó Hans totalmente desconcertado. Los criados, al ver que Ana solo pensaba en besar a Hans, consideraron que tal vez no se encontraba tan mal y que era el momento de retirarse. Un poco de intimidad para la parejita, exclamó Gerda con un poco de voz burlona. Por supuesto, no entendían la gravedad del asunto, pero Ana no estaba para explicaciones, ni mucho menos para romanticismos. Vamos, suplicó. Hans no la besó aún. No parecía entender la importancia de aquel beso, y quería comprender algunas cosas antes. ¿Qué ha pasado ahí fuera? Ana no quería hablar de eso, pero vio que era la única manera de que Hans entendiera lo importante que era para ella que le ofreciera el acto de amor verdadero que necesitaba. Elsa me atacó con sus poderes, dijo Ana, al fin, casi avergonzada. Pero dijiste que nunca te haría daño. Me equivoqué, Hans. Elsa me hirió, pero lo hizo sin querer. Ana se mareó al decir eso. Ya no tenía fuerzas ni para levantar la cabeza para besar a Hans. Al ver lo débil que estaba, Hans la cargó en brazos y la llevó hasta el sofá situado frente a la chimenea. La tumbó allí, a la espera de que el calor del fuego compensara su hipotermia. Elsa lanzó una especie de rayo de hielo que me alcanzó. Congeló mi corazón, siguió Ana. Respiró con dificultad antes de proseguir. Ahora me estoy helando poco a poco, y solo un acto de amor verdadero podría salvarme. Hans entendió al fin la prisa por besarla, pero quiso asegurarse. ¿Un beso de amor verdadero? Preguntó, como si no entendiera a qué se refería. Hans se acercó a ella y se quedó mirándola a los ojos con sus labios, a muy pocos centímetros de los de ella. Finalmente llegó el momento que Ana tanto había deseado, aunque nunca imaginó que serían esas circunstancias tan difíciles. Hans le acarició una mejilla con la mano. Solo debía acercarse un poco más y juntar sus labios con los de ella. Oh, Ana, empezó Hans, pero luego se apartó su rostro y le negó el beso. Si hubiera alguien por ahí que te amara de verdad. Ana tardó unos segundos en reaccionar. Hans se levantó del sofá y se apartó de ella. ¿Qué? Solo pudo exclamar Ana sin fuerzas. No entendía nada. Hans la estaba rechazando. Estaban comprometidos. Se suponía que se iban a casar. Hans fue hasta la ventana y corrió las pesadas cortinas cortando la poca luz que llegaba desde el exterior. La estancia quedó a oscuras, solo iluminada por una vela y el fuego de la chimenea. Tú dijiste que me amabas, le reclaminó Ana. Hans la miró con condescendencia desde la otra punta de la habitación. Su expresión había cambiado. Sus ojos verdes ahora eran punzantes como cuchillas. Su rostro se había oscurecido. Era de alguien sombrío. No había ni rastro de la alegría que había seducido a Ana apenas unos días antes.
Su verdadera personalidad estaba siendo desvelada. Hans tenía sus propios planes para Arendelle. Al ser el 13º en la línea de sucesión de mi reino, no tenía ninguna posibilidad de convertirme en rey, si no era accediendo a otro trono por casamiento, argumentó con un tono tan frío que Ana ni reconocía. Pero, ¿de qué estás hablando? Ana se resistía a creer lo que oía. Hans, mientras, se había quitado un guante y había apagado la llama de la vela, ahogándola entre su dedo índice y su pulgar. Luego se dirigió a la chimenea mientras seguía hablando sin siquiera mirar a Ana. Como heredera al trono y futura reina, era preferible Elsa, por supuesto, aunque ella era totalmente inalcanzable. Pero tú, Ana solo pudo sonreír de pura tristeza. ¿Todo había sido una farsa? Hans, ¿tú buscabas el amor con tanto ahínco que accediste a casarte conmigo así sin más? Hans se había acercado de nuevo a Ana, pero solo para agarrar la jarra de agua que había junto al sofá. Ajeno al sufrimiento de la muchacha, continuaba hablando. Supuse que, después de casarnos, habría que eliminar a Elsa. De ese modo tú pasarías a ser la reina, y yo, el rey. Hans se acercó a la chimenea, y tras mencionar a Elsa y sus planes para convertirse en el rey de Arendelle, vertió el agua sobre el fuego hasta que lo apagó por completo. La estancia quedó prácticamente a oscuras, y el frío volvió a envolver a la joven princesa. Hans, no, suplicó Ana, basta. Ana trató de impedir que apagara el fuego, pero estaba demasiado débil, y al intentar levantarse del sofá cayó al suelo. Hans continuó hablando claramente, disfrutaba contándole a Ana cómo la había embelesado desde el primer momento, mientras ella apenas podía moverse del suelo. Por supuesto, no hizo nada para ayudarle al incorporarse. Pero ella se sentó solita, seguía Hans, refiriéndose a Elsa, y tú, como una tonta, corriste tras ella. Por favor, rogó Ana de nuevo. Hans sonrió al verla suplicar en ese estado. Lo único que queda ahora es asesinarla y recuperar el verano. En cuanto a ti, parece que ya estás más muerta que viva. La Ana inocente y enamorada que había entrado en la biblioteca, apenas hace unos minutos ya no era la Ana que en ese momento estaba asimilando a la traición de Hans. Tirada como estaba en el suelo, y presionándose el corazón con una mano, entendió quién había sido el verdadero peligro para Ana desde que puso los pies en la ciudad, y ahora también era el peligro para su hermana. No eres rival para Elsa, le escupió Ana a Hans con toda la rabia que pudo. Hans se tomó aquella advertencia como otra de las inocentes ocurrencias de una princesita infantil, alocada y bobalicona, aunque también tenía respuesta para el cambio de tono de Ana. No, tú no eres rival para Elsa. Yo, por otro lado, continuó Hans poniéndose el guante que se había quitado minutos antes. Soy el héroe que conseguirá salvar a Arendelle de la destrucción. Tu pueblo me hará rey a mí. Hans se alejó de Ana y se dirigió hacia la puerta. No te saldrás con la tuya, le juró a Ana con la mandíbula apretada de pura rabia. Hans ni se inmutó. Cruzó la puerta y antes de cerrarla aún pudo burlarse de Ana una vez más. Oh, creo que ya lo he hecho. La puerta se cerró de un golpe, y Ana quedó en la estancia oscura así congelada. Consiguió arrastrarse para llegar hasta la puerta, pero Hans la había cerrado con llave. Gritó con todas sus fuerzas para que Kai y las criadas lo oyeran. Por favor, que alguien me ayude, por favor, por favor. Pero nadie oyó sus gritos de auxilio. Su voz se fue apagando y quedó tumbada en el suelo, enroscada como un ovillo. Hans había sido una mentira. Nunca hubo un flechazo ni amor verdadero por su parte. Elsa y Christophe tenían razón. Solo era un tipo al que acababa de conocer. ¿Cómo pudo haber confiado tanto en un desconocido? Su pelo trenzado, ya completamente blanco como la nieve, presagiaba lo que le esperaba a su cuerpo. No sabía cuánto más le quedaba de vida, pero intuía que no era mucho. Ahora lo entendía todo. Estaba acabada. Cerró los ojos y se despidió mentalmente de su querida hermana y de su reino. Para Hans, en cambio, la función aún no había terminado. Le quedaba representar un último papel antes de tomar el poder en Arendelle. ¿Quién lo iba a decir? Había sido más fácil de lo que pensaba. Desde luego, ese par de princesas eran de los más manipulables. Ahora solo deseaba que los altos dignatarios alojados en el castillo fueran igual de ingenuos que las muchachas. Hans respiró hondo y se dispuso a interpretar la escena final de su plan ante ellos. Los hombres se habían trasladado a la sala de consejo para seguir con su reunión después de la irrupción de Ana en la biblioteca. Mientras se dirigía a ellos por el pasillo, Hans oía cómo se lamentaban,
la temperatura en la sala del consejo era aún más gélida que la anterior. Cada minuto que pasa hace más frío. Si no hacemos algo, moriremos congelados, se quejaba indignado el duque de Weselton. A diferencia de los demás, el duque siempre hablaba como si aquello fuera una injusticia para él, más que para cualquier otra persona. Los demás mandatarios habían agotado todas las ideas que se les ocurría para salvar al reino, y a sí mismos, ya que, de continuar así, todos morirían tal y como aseguraba Weselton. Hans entró con decisión y puso su mejor cara de circunstancias. Sabía que tenía dotes para la interpretación, y sabía que podía sonar muy convincente cuando quería. Así había seducido a la inocente princesa en la fiesta de coronación, y así pensaba meterse a todo el mundo en el bolsillo. Príncipe Hans, dijo el dignatario español, al advertir la expresión seria en su rostro. La princesa Ana ha muerto, declaró Hans con tono solemne y grave. Se hizo el silencio en la sala. Al otro lado de la larga mesa de madera, los diplomáticos irlandés y francés no lo podían creer. ¿Qué? Exclamó horrorizado al representante alemán. Paz posible, gritó su homónimo francés. ¿Qué? Añadió el español mirando a Hans con la esperanza de haberlo entendido mal. ¿Pero qué ha pasado? Exigió saber por último el duque de Weselton. Todos se acercaron a Hans, el príncipe bajó la cabeza para darle más dramatismo a la escena y continuó. Fue asesinada por la reina Elsa. Hubo murmullos de indignación. No. Su propia hermana. Hans contó que Ana había vuelto malherida de su encuentro con Elsa y que no había podido recuperarse. Que Ana había vuelto porque quería estar con él antes de morir. Luego esperó unos segundos para continuar con su farsa. Pronunciamos nuestros votos matrimoniales antes de que muriera en mis brazos. Y Hans quedó en silencio sobreactuando una desolación que no sentía en absoluto. Ana no estaba muerta aún, pero Hans calculaba que en los próximos minutos moriría de frío, encerrada en aquella habitación helada. Así que, simplemente había adelantado la inevitable noticia. El primero en reaccionar fue, como no, el duque. Ya no cabe ninguna duda, la reina Elsa es un monstruo y corremos grave peligro. Pero eso no era lo que quería escuchar Hans en ese momento. Príncipe Hans, Arendel depende de usted, concluyó el representante español. Y esta última frase sí era lo que Hans había estado esperando desde que puso los pies en Arendel. Tal vez llevaba esperándola toda su vida. Estaba claro que, si Ana había pronunciado sus votos matrimoniales con Hans antes de morir, tal y como él les había contado, y Elsa no estaba en condiciones de reinar, el poder recaía sobre él. No se dejó embargar por la alegría que todo aquello le provocaba, y se mantuvo en el papel. Aún le quedaba ejecutar la última parte de su retorcido plan. Suspiró y soltó la bomba final. Con gran pesar, acusó a la reina Elsa de Arendel de alta traición, proclamó solemnemente, y la condenó a muerte. Y ahora sí, su actuación había concluido. Los hombres allí presentes no pudieron hacer más que asentir. Todos conocían las leyes, y sabían que asesinar a la princesa Ana era un acto de traición castigado con la pena máxima, incluso si ese acto lo había realizado su propia hermana, la reina. Elsa debía ser ejecutada enseguida. Mientras Hans mantenía un gesto grave ante el resto de los dignatarios, sus guardias se prepararon para salir a buscar a Elsa, que seguía recluida y encadenada en aquella fría estancia sin sospechar nada de lo que tramaban contra ella. Capítulo 15. Elsa no entendía nada, no sabía nada de su hermana y no comprendía cómo no iba nadie a liberarla. Ella era la reina. ¿Quién estaba al mando? Intentaba no tener miedo para no generar más hielo, pero era difícil. De repente, escuchó voces que se acercaban a su celda por el pasillo de la mazmorra. Vamos por ella, oyó un animado al resto. Saquémosla de ahí. Es hora de actuar. No podemos dejarla ahí o acabará con nosotros. Iba comentando el resto de los hombres, tal vez llevados por la imaginación o tal vez influidos por Hans. Aquellos hombres albergaban la esperanza de que, una vez ejecutada Elsa, sus poderes desaparecerían y Arendel se descongelaría, aunque por supuesto nadie podía garantizar algo así, ni siquiera la propia Elsa. Es peligrosa. Muévanse rápido, con determinación, dijo uno de los hombres al llegar a la puerta de la celda donde estaba Elsa. Por sus voces, Elsa calculó que venían hacia ella unos 5 o 6 hombres, y que de ninguna forma venían a dialogar con ella. Sabía que no podía luchar contra todos, y menos con las manos bloqueadas. El pánico le nubló la mente y eso provocó que congelara las cadenas y las jaulas que aprisionaban sus manos.
Entonces tiró de las cadenas todo lo que pudo, y éstas cedieron. Una vez liberadas sus manos, todo fue más sencillo. «Cuidado», gritó uno en cuanto abrió la puerta. Los hombres agaloparon entre la entrada y buscaron a Elsa con la mirada por toda la celda. Pero Elsa ya no estaba ahí. Se había escapado. En su lugar, un boquete en la pared y las cadenas rotas en el suelo indicaban que Elsa no estaba dispuesta a rendirse aún. Hans, que había bajado a ver cómo se llevaban a Elsa, se abrió paso entre los guardias hasta el interior de la celda y observó el boquete en la pared, por el que ahora se colaba el viento gélido y la nieve. Maldición. Eso sí que no se lo esperaba. Que la reina escapara no formaba parte de sus planes, al contrario, lo complicaba todo. Apretó la mandíbula y sintió una ira tan intensa que le costó respirar. Ahora sí que no había otra opción. Había que encontrar a Elsa y matarla, y lo haría él mismo, personalmente si hacía falta. Christoph y Sven llevaban un par de horas andando por el bosque nevado, camino a su cabaña, de la que Christoph tenía claro que nunca tendrían que haber salido, y de la que nunca más pensaba salir, excepción de estrictamente lo necesario. Ambos iban con la cabeza agacha, desanimados y en silencio. De vez en cuando, Sven soltaba un largo lamento. Tenía razón Christoph. Siempre que él y Sven se relacionaban con humanos, terminaban mal. Esta vez no había sido una excepción. Christoph sentía un gran vacío. Casi había perdido la vida en varias ocasiones. Se había quedado sin su trineo, y ni siquiera había logrado que la reina Elsa devolviera el verano. Y probablemente no volvería a estar con Anna, porque ella era una princesa, y él, un simple cosechador de hielo, que nunca había puesto un pie en un palacio. Además, Anna se había prometido con un príncipe que era lo natural para una princesa. ¿En qué momento Christoph pensó que podría ser distinto? De repente, Sven se adelantó a Christoph, se dio vuelta y le soltó un gruñido. ¿Pero qué? Protestó Christoph. Sven se quedó plantado en mitad del camino y le impidió el paso. Cuando Christoph lo miró sin saber qué era lo que Sven quería, éste le dio un empujón suave pero firme. El reno no pensaba dejarlo avanzar ni un paso más. O mejor dicho, no pensaba dejar que se alejara de Anna ni un paso más. Sven nunca se había mostrado desafiante con Christoph, al contrario, siempre le había sido fiel y lo ayudaba en todo, pero estaba dispuesto a hacer una excepción esta vez y a desobedecerle hasta que Christoph reaccionara. Cuando Christoph trató de retomar la marcha, Sven apuntó su cornamenta hacia él y le levantó del suelo, solo para tirarlo de nuevo sobre la nieve. Christoph protestó de nuevo, pero empezaba a entender lo que el reno quería transmitirle. De acuerdo, no era justo que no pudiera volver a ver a Anna nunca más, pero ¿qué podía hacer él? ¿Volver a palacio y asegurarse de que Hans había cumplido con su parte? ¿Ofrecerse como voluntario en caso de que Anna necesitara aún ese beso de amor verdadero? Lo echarían a patadas. Él era un solitario cosechador de hielo que vivía en una cabaña con un reno maloliente. ¿Qué podía ofrecerle? No, Sven, no vamos a volver, le comunicó. Sven volvió a rugir y no se movió. Está con su amor verdadero, añadió Christoph como para hacerle entrar en razón. Christoph se pasó la mano por la cara, sin saber qué hacer. Entonces, una ráfaga de viento lo empujó por la espalda de forma tan violenta que le revolvió todo el pelo y lo tambaleó. Extrañado, Christoph se giró hacia el valle, de donde subía la ventada, y lo vio. Una espiral de nubes densas estaba cubriendo el cielo de Arendel, y una tormenta aún más intensa estaba a punto de descargar sobre la ciudad. Eso solo podía ser cosa de Elsa. ¿Acaso Elsa estaba en Arendel? ¿Qué estaba ocurriendo? De repente, por la mente de Christoph solo pasó una cosa. Anna, exclamó. Christoph empezó a correr monte abajo una vez más. Vamos, vamos, le gritó a Sven. Sven, que por fin había logrado hacer reaccionar a Christoph, empezó a correr tras él. Lo alcanzó, lo montó sobre su lomo y voló valle abajo directo hacia el castillo de Arendel. Anna seguía encerrada en la biblioteca. Estaba en el suelo titiritando de frío y casi inconsciente. El ambiente era gélido, no solo porque la chimenea estaba apagada, sino porque todo el palacio había empezado a congelarse. La escarcha aparecía por cada ángulo de la habitación y cada rendija en el suelo de madera. Por un momento se le ocurrió la absurda idea de que Elsa estuviera en Arendel, pero lo descartó enseguida. Elsa se había quedado en su palacio de hielo. Anna no tenía fuerzas para gritar y mucho menos para levantarse, y estaba claro que sus sirvientes no iban a entrar en la estancia porque creían que estaba recuperándose en brazos de Hans. No había ni una sola persona que pudiera ayudarla en ese momento. Nadie. ¿Nadie? Anna tardó en oír los ruiditos insistentes que procedían de la cerradura de la puerta. Alguien estaba tratando de abrirla por fuera, y claramente ese alguien no tenía la llave,
porque estaba intentando manipular la cerradura. Un minuto más tarde, la puerta se entreabrió y Ana pudo ver una zanahoria clavada en la cerradura. ¿Olaf? Era Olaf. Su amigo de nieve había logrado colarse en el palacio sin ser visto, y había conseguido meter su nariz de zanahoria congelada en la cerradura y abrir con ella la puerta. Olaf entró en la biblioteca con aire triunfal y una gran sonrisa en la cara, aunque se le pasó la alegría de golpe en cuanto vio a Ana tirada en el suelo y sin color. Ana, oh no. Olaf. Olaf fue directamente a la chimenea y empezó a echarle troncos y ramas. Cuando tuvimos suficientes, les prendió fuego con una llama y encendió una lumbre lo bastante generosa como para que Ana se calentara. Sin embargo, con las prisas, lanzó por error también su bracito, y tuvo que ir enseguida a rescatarlo antes de que se quemara. Cuando logró sacarlo de la lumbre, volvió a clavárselo aliviado. Luego, Olaf se quedó mirando el fuego completamente fascinado por el movimiento hipnótico de las llamas anaranjadas y el crepitar de las ramitas al quemarse, y ese calorcito tan agradable que desprendía. Olaf, apártate de ahí, le ordenó Ana al ver que Olaf se había quedado prendado viendo las llamas y no se daba cuenta de que su cuerpito de nieve compacta se empezaba a ablandar. Pero Olaf no le escuchaba. Ana trató de incorporarse para ir hasta él. Si había alguien que no podía quedarse frente al calor, ese era Olaf, pero Olaf no entendía razones. Nunca había visto el fuego ni recordaba haber sentido calor. Increíble. Así que esto es el calor. Es increíble. Olaf acercó su bracito al fuego, pero lo retiró al instante al ver que sus deditos de rama prendían. Uy, pero no se toca. Olaf se fue entonces hasta Ana y la ayudó a incorporarse para acercarla al fuego. Ana, ¿dónde está Hans? ¿Qué pasó con el beso? Ana se sentó en el suelo frente a la chimenea y por unos segundos volvió a sentir fuerza para hablar. Olaf, me equivoqué con él. No era amor verdadero. Olaf no entendía nada, pero vinimos corriendo hasta aquí. Olaf la miró con lástima y le pasó un bracito por la espalda para reconfortarla. Así que el tal Hans no era como ella había imaginado. Ana vio cómo Olaf empezaban a brotarle gotas de agua cuerpo abajo. Se estaba deshaciendo. Por favor, Olaf, no puedes quedarte, te derretirás. Pero Olaf no pensaba abandonarla. No me iré hasta que encontremos otro acto de amor verdadero que te salve. Y Olaf se puso a pensar, aunque él no era muy bueno en eso, y enseguida se distraía. No tendrías alguna idea por ahí, ¿verdad? Ana bajó la mirada en señal de rendición. Ni tan siquiera sé qué es el amor. Tranquila, yo lo sé, le respondió Olaf con ternura. Al parecer sí que sabía algo del tema. El amor es anteponer las necesidades del otro a las tuyas. Es llevar siempre las mejores intenciones hacia la persona que quieres, incluso si eso te perjudica o te pone a separarte de esa persona. Ana lo escuchaba con atención. Olaf se acercó más a ella para hablarle con suavidad. No sé, continuó. Por ejemplo, cuando Elsa se mantuvo apartada de ti todos estos años para no hacerte daño, o cuando Christoph te trajo hasta Hans y se marchó para siempre. Eso último llamó la atención de Ana. Levantó la cabeza y miró a Olaf. ¿Christoph me ama? Olaf la miró impactado. ¿Es que Ana no se había dado cuenta en todo este tiempo? Carámbanos, es verdad que no tienes ni la menor idea de lo que es el amor. Por supuesto que Christoph la amaba. Todo lo había hecho. Lo había hecho por Ana. ¿Cómo no lo había visto? Olaf se quedó en silencio y con los ojos muy abiertos reflexionando sobre qué hacer. Olaf, te derrites. Olaf la miró con dulzura. Hay personas por las que merece la pena, dijo. Sus mejillas empezaron a deformarse y a bajarle hacia la barriga. Olaf enseguida reaccionó. Pero no tienes por qué ser ahora mismo. Olaf se subió la nieve de las mejillas con ambas manitas y se la apretó para evitar que siguiera derritiéndose. Acto seguido se apartó de la chimenea. De repente, una ráfaga de viento sopló tan fuerte que abrió los ventanales de par en par. Por la ventana empezó a entrar nieve y un aire gélido. El ambiente se volvió a enfriar. Oh, tranquila, ya voy yo, gritó Olaf mientras se dirigía corriendo a cerrar la ventana. Y mientras trataba de cerrarla, Olaf animaba a Ana. Vamos a salir de esta, ya lo verás. Si hemos conseguido escapar de aquel malvavisco gigante y sobrevivir a la caída del precipicio, lograremos salir de... Pero no pudo terminar la frase, porque algo de fuera llamó su atención. Anda, quieta, hay algo que... Olaf aguzó la vista. En mitad de la tormenta de nieve en el exterior, Olaf acababa de vislumbrar una silueta que se acercaba a toda velocidad. Para verla mejor rompió un carámbano y se lo colocó delante del ojo, a modo de telescopio. El carámbano amplió la imagen en la retina de Olaf
que al instante pegó un grito de alegría. ¡Ya! Son Christoph y Sven. Vienen hacia acá otra vez. ¿Me has oído? Tus amigos vienen a verte. ¿En serio? Preguntó Ana. Claro, avanzan rápido. Olaf se retiró el telescopio del ojo y se giró hacia Ana. Quizás me equivoqué, y Christoph no te ama tanto como para renunciar a ti. Así que Christoph, Ana lo había tenido delante todo este tiempo y no se había dado cuenta. Christoph era la solución. Ayúdame a levantarme, por favor. No, 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 no. Sigue junto al fuego y conserva el calorcito. Tengo que llegar hasta Christoph, le anunció Ana. ¿Por qué? Preguntó entonces Olaf, que se había olvidado de lo del amor verdadero. Ana lo miró muy serio. Enseguida, Olaf entendió y su expresión cambió. Ya sé por qué hay que ir a buscar a Christoph. Olaf empezó a dar saltos de alegría y emoción otra vez mientras Ana se ponía en pie. Ahí viene tu acto de amor verdadero, cabalgando por los fiordos como un rey de los renos valeroso y maloliente. Olaf ayudó a Ana a incorporarse. Vamos. Ana y Olaf salieron de la biblioteca, justo cuando todo el castillo empezaba a gritarse por el efecto del hielo y la nieve. Por las paredes y el suelo del pasillo emergían carámbanos de hielo en todas las direcciones como espadas afiladas. En su asustada huida, Elsa había usado sus poderes y pronto todo el palacio sería una trampa mortal. Ana y Olaf corrieron por el pasillo hacia las escaleras, pero las aristas de hielo emergían por todas partes, atravesando puertas y paredes. ¡Cuidado! Gritó Olaf. Vamos por aquí, pero nuevamente las aristas de hielo les impidieron el paso. Ana y Olaf miraron a su alrededor, sin atreverse a avanzar ni a retroceder. Por todas partes el hielo les había bloqueado la salida. Estamos atrapados, dijo al fin Olaf. Pero no era cierto. Había una salida, aunque un tanto peligrosa. Un ventanal a pocos metros de donde estaban aún podía abrirse. Ana y Olaf corrieron hacia él y lo abrieron. Aunque sabían que la altura desde allí era excesiva para saltar, Ana se rompería la mitad de los huesos si saltaba desde esa altura. Sin embargo, no contaban con una buena noticia. La nieve se había acumulado de tal modo debajo de la ventana que había formado un enorme montón que llegaba desde el suelo hasta el marco. Podrían bajar por el montón de nieve hasta el suelo. Desde luego no era la primera vez que usaba la nieve como un tobogán. Deslízate, Ana, le gritó Olaf, y ambos salieron por la ventana y bajaron tumbados sobre sus espaldas por la pendiente de nieve a gran velocidad. Lo hemos conseguido, gritó Olaf emocionado al llegar al suelo. Sin embargo, en su descenso, Olaf había ido rodando como una pelota, y ahora su cuerpo era una inmensa bola de nieve que no le permitía andar. Mientras Ana se ponía en pie, Olaf se sacudió toda la nieve que se le había ido pegando, hasta volver a su tamaño normal. ¡Corre, corre, corre!, le gritó cuando ambos estuvieron en condiciones de retomar la marcha. Y Ana, que había recobrado algo de fuerza por el calor de la chimenea y por la esperanza de encontrar a Christoph, echó a correr en su búsqueda. Mientras tanto, Elsa se escapaba hacia el fiordo helado perseguida por Hans y sus hombres. Cada vez que lograba esquivar a uno, otro iba en su encuentro. Estaba exhausta y desorientada, y la ventisca no le permitía ver bien. Elsa sabía que no podía volver a la montaña del norte, porque lo buscarían allí, así que se dirigió al muelle con la esperanza de poder esconderse entre los barcos y luego huir al bosque. Tras ella, la silueta de un hombre le seguía a pocos metros. Era Hans. Elsa sabía que Hans ya no pararía hasta acabar con ella. No tenía escrúpulos, y ahora que las circunstancias le habían puesto la miel en los labios, no iba a renunciar a su sueño de ser rey. Por su parte, Ana ya había llegado al fiordo. Al igual que Elsa, tenía muchas dificultades para ver y orientarse debido a la tormenta de nieve, y por mucho que gritaba el nombre de Christoph, solo escuchaba el silbido del viento helado. Ana sintió unos pinchazos muy dolorosos en las manos. Se las vio y ya estaban azules. En su pie sentía los mismos pinchazos. Se estaba congelando por momentos. Sabía que Christoph podría ofrecerle una prueba de amor verdadero que la salvaba, pero tenía que hacer pronto, o ya no habría nada que hacer. Ana siguió avanzando casi a tientas. Capítulo 16. Christoph estaba cruzando el fiordo para ir directo al castillo. Por supuesto, no tenía ni idea de que Ana acababa de escaparse de él y estaba deambulando a la intemperie, aunque no muy lejos de donde él estaba, pero era incapaz de ver nada entre las ráfagas de nieve. Más rápido, amiguito, le gritaba Sven. Mientras tanto, Ana miraba al horizonte para ver si lograba localizar a Christoph. Olaf había conseguido reunirse con ella y le ayudaba a mantenerse en pie. Sin embargo, con una de esas ráfagas de viento, Olaf se elevó del suelo helado y salió volando por los aires, descompuesto en varias partes. Sigue avanzando, le ordenó la cabeza de Olaf a Ana desde el aire. Olaf temía que Ana no lo lograra,
Pero entonces Anna vio a Christoph a lo lejos. «Christoph», gritó. Christoph no la veía aún. La tormenta de la nieve se lo impedía. Solo seguía corriendo por el fiordo sorteando barcos derribados. «Vamos, vamos», le rogaba Sven. Uno de los imponentes barcos que había quedado atrapado en el hielo empezó a moverse. Era el viento que lo empujaba con una fuerza brutal. Al poco tiempo, el barco cayó de lado con un gran estruendo. Sven consiguió esquivarlo, pero el impacto rompió la placa de hielo, y algunos bloques salieron despedidos mientras que otros hundían con el barco. Sven, asustado, siguió corriendo, pero tropezó con una saliente de hielo roto y cayó al agua. Christoph pudo agarrarse a un bloque de hielo y ponerse en pie, pero su querido reno se hundió y desapareció bajo el agua entre los bloques de hielo rotos. Christoph gritó desesperado. Miró hacia donde Sven se había hundido, pero nada. El agua se lo había tragado. Sven, Sven. ¿Sven sabía nadar? Sven aún tardó unos segundos en poder sacar la cabeza a la superficie del agua y agarrarse con las patas delanteras a un bloque de hielo. En cuanto lo consiguió, trepó hasta ponerse de pie de nuevo. Buen chico, gritó Christoph con alegría. Christoph esperó a que Sven encontrara un bloque de hielo seguro para mantenerse en pie y siguió su marcha sin él, para no volver a ponerlo en peligro. Christoph ahora corría sin pensar que Anne estaba mucho más cerca de lo que él creía, y además ya lo había visto. De hecho, lo estaba llamando, pero su voz era demasiado débil como para que él la oyera. Christoph, Christoph, susurraba Ana, ya en las últimas. No fue hasta que no vio una silueta solitaria tambaleándose en mitad de la nada, cuando Christoph la reconoció. ¿Ana? Y entonces corrió hacia ella. ¡Ana! Ana ya no podía dar un paso más. Si no fuera por el terrible ventisca que lanzaban las cortinas de nieve en todas direcciones y por el silbido del viento, Christoph y Ana y Elsa habrían podido localizarse con mucha más facilidad, porque los tres se encontraban deambulando por el fiordo, muy cerca uno del otro. Sin embargo, apenas podían ver algo a través de la tormenta de nieve. Elsa se había librado de todos los hombres menos de uno. Hans. Hans aún la perseguía. Elsa, le gritó, ya no puedes escapar de esto. Elsa se giró hacia él. Ella solo quería huir. ¿Por qué no la dejaban en paz? Tú solo cuida de mi hermana, Hans, le pidió. Hans aprovechó para soltarle el mensaje que tenía preparado para ella. ¿Tu hermana? Le preguntó con sarcasmo. Volvió de la montaña débil y helada. Elsa dejó de huir. Ahora lo escuchaba con atención. Dijo que le habías congelado el corazón, añadió Hans. Tú le heriste de muerte. No, negó Elsa mientras se tapaba con la cara con las manos. ¿Era eso cierto? ¿Era otra vez de las mentiras de ese traidor? Intenté salvarla, pero ya era muy tarde. Tenía la piel de hielo y se le puso el pelo blanco. Eso era lo último que Elsa habría querido oír. Y con una voz helada y triunfal, Hans terminó. Tu hermana está muerta, por tu culpa. No. Y Elsa ya no vio razón alguna para seguir escapando. Se derrumbó sobre el hielo y lloró con tal desesperación que no se dio cuenta de que la tormenta se había detenido de golpe. A Ana le había parecido escuchar la voz de Elsa en mitad de la ventisca, pero sabía que eso no era posible. Aún así, en cuanto la tormenta se detuvo, el instinto le hizo girar la cabeza hacia un lado y la descubrió allí, de rodillas en el suelo. Le pareció que estaba llorando. ¿Elsa? Se dijo. ¿Qué estaba haciendo Elsa ahí? Entonces, Ana vio la figura de Elsa tenía justo detrás. Era Hans, que en ese momento desenfundaba su espada y se acercaba a ella por la espalda. Ana entendió enseguida lo que Hans pretendía y tomó un último impulso para correr hacia Elsa. Avanzó como pudo hasta situarse frente a su hermana y justo cuando Hans levantó su espada para clavársela, Ana saltó y se interpuso entre ambos. Lo último que pudo hacer fue levantar un brazo para detener la punta de la espada, porque en aquel preciso instante se congeló. La espada de Hans chocó con la mano helada de Ana y rebotó. Ella ya se había convertido en una estatua de hielo macizo. El hielo de su corazón había logrado helarla hasta convertirla en un bloque sin vida. En su rostro, una expresión extraña. El esfuerzo por detener la espada de Hans mezclado con la sorpresa de verse convertida en el hielo. Así quedó. Hans, totalmente desconcertado, comprobó que su espada había dado contra una piedra de hielo con la forma de Ana, en vez de hundirse en el cuerpo de Elsa. Con aire cínico, pensó que al final sí era cierto que Elsa había congelado a su hermana. Comprendió que le iba a ser difícil explicar a los demás altos mandatarios cómo era que Ana estaba allí si había muerto en palacio. Así que renunció a matar a Elsa y sigilosamente desapareció de la escena.
Sin embargo, como la tormenta de nieve se había detenido, el aire volvió a permitir cierta visibilidad, así que varias personas habían visto desde sus ventanas cómo Ana se había congelado y cómo su sacrificio interponiéndose entre ella y el príncipe había servido para impedir que Hans matara a Elsa, incluso desde los balcones del palacio. La Guardia Real y algunos dignatarios habían sido testigos de la escena. En el rostro inerte de Ana aún permanecían la expresión de horror y el grito que nunca llegó a salir de su boca. Un último aliento en forma de vapor se escapó de sus labios. Fue lo último humano que hizo. Elsa, que había oído el choque de la espada de Hans contra el hielo, se volvió a ver lo que había ocurrido. Entonces descubrió la estatua de hielo de su hermana. Ana. Elsa se levantó enseguida y empezó a tocar y abrazar a su hermana. No, Ana, no, no, por favor, no. Elsa se abrazó a su hermana y empezó a llorar desconsoladamente. Christoph, Sven y Olaf llegaban para ver la triste escena. Al final, Ana no lo había logrado, aunque, en cierto modo, sí había logrado salirse con la suya al salvar a Elsa de la espada de Hans, pero había perdido la vida en el gesto. Elsa ya no quería saber nada de nadie, del mundo ni de ella misma. Su maldito poder le había arrebatado lo que ella más quería. Ella amaba a su hermana, siempre la había querido, y le había provocado la muerte. A la gente de Arendel se le heló el corazón. Capítulo 17. Unos minutos más tarde, la estatua de Ana seguía inmóvil, con Elsa abrazada a ella y llorando. Elsa se negaba a aceptar que su hermana había muerto. Fue Olaf quien detectó algo parecido a un diminuto latido que salía del pecho de Ana. Pero no era posible, ¿no? Los corazones helados no bombean sangre. ¿Ana? Preguntó tímidamente, casi sintiéndose un poco ridículo por considerar la posibilidad de que Ana volviera a la vida. Pero Olaf estaba en lo cierto, y los latidos no se detuvieron, al contrario, se hicieron más fuertes. La estatua de Ana volvía a la vida. En pocos segundos, sus dedos, sus manos, su sonrisa y sus pies recuperaron el color y el movimiento, y Ana volvió en sí. El tono rosado de sus mejillas se comió el azul del hielo, y su cabello volvió a lucir tan pelirrojo como siempre. Incluso el mechón blanco que había tenido desde el accidente de niña había desaparecido. Ana estaba viva. Ana, chilló Elsa, al ver que su hermana se movía y desprendía calor humano. Elsa, gritó Ana en cuanto recuperó la voz, y ambas se fundieron en un abrazo larguísimo. Pasaron unos segundos antes de que Elsa se separara un poco de ella para mirarla a los ojos. Ana, ¿te has sacrificado por mí? La miró Elsa incrédula. Ana la miró exactamente con los mismos ojos de niña con los que siempre la buscaba de pequeña. Nada había cambiado para ella. Te quiero, contestó Ana. Ana siempre había querido a su hermana. Solo un acto de amor verdadero puede descongelar un corazón helado, sentenció Olaf. Y allí estaba el acto de amor verdadero. El corazón helado de Ana no necesitaba recibir ninguna prueba de amor, sino darla. El acto de amor era la inversa de lo que habían creído todos. Desde los balcones la gente empezó a lanzar vítores de alegría. El amor descongela. ¿El amor? Pues claro, comprendió finalmente Elsa. Elsa, sonrió Ana sin entender por qué repetía la frase tantas veces. El amor descongela, repitió Elsa como para terminar de convencerse del descubrimiento que acababa de hacer. Era una forma de decir que el amor podía con el odio y con el miedo. Elsa alzó poco a poco sus manos y todo el hielo empezó a levantarse y a pulverizarse en la atmósfera. La gente salió inmediatamente de sus casas. Se asomó a los balcones y miró por las ventanas. Las nubes empezaron a abrir pasos tímidos rayos del sol. El verano estaba volviendo a Arendel. Es fantástico, miren, está despejando. Está volviendo el verano, soltaron los vecinos. Se ha terminado la pesadilla. ¡Qué alegría! Gritó alguien a lo lejos. Ana miró a su hermana con orgullo. Sabía que podrías. Era cierto. Ana siempre había creído que Elsa podía dominar su miedo y su poder, y ambas se sonrieron aún convencidas de que juntas eran capaces de superar cualquier dificultad. El día de hoy es el mejor día de mi vida, exclamaba Olaf, muy contento de poder disfrutar al fin de un día de verano, y probablemente el último. Olaf se derretía otra vez. Elsa se dio cuenta enseguida. Olaf, un momento, narizotas. Elsa movió sus manos y envió rápidamente una pequeña nube fría justo debajo, sobre la cabeza de Olaf. De la nube empezaron a caer copos de nieve. Ambos, nube y nieve, seguían a Olaf a cada paso que daba. ¡Oh, oh, oh, oh! Gritó Olaf entre risas de felicidad. Mi propia nevada personal.
El invierno eterno terminó en Arendel y también las aventuras de ciertos farsantes. De repente, sobre la cubierta del barco al que se habían subido Anna, Elsa y Christoph cuando el fiordo se desheló, apareció Hans. Hans había logrado subirse al barco, pero había quedado inconsciente, y ahora se incorporaba aturdido. En cuanto lo vio, Christoph se echó a andar rápidamente hacia él con la intención de darle un buen puñetazo, pero Anna lo detuvo a tiempo, y le ordenó que se contuviera. Christoph se quedó quieto, reprimiendo las ganas que tenía de darle una patada en el trasero a ese cretino, pero quien avanzó hacia Hans fue la propia Anna. En cuanto Hans la vio, abrió mucho los ojos. No podía creer que Anna siguiera viva. ¿Anna? Pero si te heló el corazón. Anna lo miró a los ojos con una expresión a medio camino entre el desprecio y la indiferencia. Aquí el único corazón helado que hay es el tuyo. Sin darle tiempo ni a reaccionar, Anna le dio un puñetazo tan fuerte que lo lanzó al agua. ¡Socorro! Gritó Hans luchando por mantenerse a flote. Elsa, Christoph, Olaf y Sven habían sido testigos de la escena, pero no solo ellos. Desde los balcones del castillo, los altos dignatarios francés, alemán, español y el resto aplaudían con gran alegría el puñetazo de Anna, y también los guardias del palacio. Así se hace, se lo merecía, por farsante, sí, señor. Las dos hermanas se fundieron en otro abrazo. A la mañana siguiente, el muelle despertó pronto para volver a la actividad. Había tanto que hacer. Parte de esa actividad era despedir a todos los visitantes que había acudido a la coronación de Elsa y que ya era momento de que regresaran a sus hogares. Estaba previsto que durante todo el día zarparan los barcos de vuelta a España, Francia, Irlanda, Alemania y a las demás tierras. En cuanto a ciertos dignatarios que no habían comportado a la altura de las circunstancias, Arendel también tenía una despedida pensada para ellos. Hans iba a ser devuelto a las islas del sur, donde se iba a informar a los monarcas de su conducta y su traición hacia el reino de Arendel. Se encargaba personalmente de ello el alto dignatario francés, que lo había metido en la mazmorra de su barco, y ahí es donde tenía previsto que Hans realizara todo el trayecto. Voy a repartir ese sinvergüenza, informó a Kai el mayordomo. A ver qué opinan sus dos hermanos mayores de su comportamiento. Dudo que lo dejen salir nunca más de su tierra. A pesar de que lo que estaba permitido opinar sobre asuntos de política, Kai estuvo muy de acuerdo. Arendel se lo agradece, señor, le respondió el mandatario francés. Otro que también tuvo un regalo de despedida fue el duque de Wesselton, que fue escoltado hasta su barco por la guardia de Arendel y obligado a marcharse de inmediato. Él, por supuesto, iba protestando. Esto es inaceptable. Soy una víctima del terror. Estoy traumatizado. Al ver que ninguna de sus quejas surtía efecto, cambió de estrategia en un último intento de no ser expulsado de Arendel. Ah, mi cuello, dijo mientras se frotaba el cuello, debido a un repentino dolor. ¿Podría haber un médico? ¿Sí? Al ver que tampoco aquello iba a evitar su expulsión, decidió jugar la carta de la autoridad. Exijo ver a la reina. Aquella frase sí fue atendida por los guardias que estaban en el muelle. Precisamente en el muelle lo esperaba Kai. Pues verá, ella misma me ha dado un mensaje para usted. Kai empezó a desenrollar un papel con un mensaje oficial. En voz bien alta para que lo oyera todo el mundo, leyó: Arendel, de ahora en adelante, interrumpirá toda clase de actividad comercial con Wesselton. El duque, que no se lo podía creer. ¿Wesselton? Es Wesselton. Así fue como el duque no volvió a pisar Arendel nunca más ni a beneficiarse de sus buenas intenciones. Capítulo 18. Durante los días posteriores al deshielo, mientras todo Arendel volvía poco a poco a la normalidad, Anna también estuvo muy ocupada. Una de las cosas que tenía entre manos era llevar a Christoph a ver algo. Anna y Christoph habían seguido en contacto después de su increíble aventura de ida y vuelta a la montaña del norte. De hecho, se habían vuelto inseparables y pasaban muchos ratos juntos, pese a que ambos tenían obligaciones. Christoph había retomado su negocio de hielo y había ido a ver a los trolls para contarles todo lo sucedido. Y Anna estaba aprendiendo a ayudar a su hermana con los asuntos del palacio y del estado. Aquella mañana la brisa era fresca, pero el sol templaba el ambiente en la ciudad. Anna quería darle una sorpresa a Christoph, por lo que le había tapado los ojos con una cinta para que él no pudiera ver antes de tiempo, y lo fue guiando por una calle de Arendel. Anna estaba tan impaciente que empujaba a Christoph en vez de guiarlo. Vamos, 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 corre, 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 vamos. Oh, está bien, ya voy. Christoph hacía lo que podía sin ver ni torta y avanzando, mientras se enfrentaba a ciegas a gentes, carros, caballos y... ¡Ay! Christoph chocó con el palo de una farola y se pasó la mano por la frente para aliviar el dolor del golpe. ¡Ojo con los postes! Uy, perdona, dijo Anna.
Ana estaba demasiado impaciente por enseñarle la sorpresa como para recordar que Christoph no veía nada por lo que le había tapado los ojos. Aún así, intentó guiarlo con más cuidado. Está bien, ya estamos. ¡Woo! Ana le quitó la venda de los ojos a Christoph y dejó que viera lo que tenía enfrente sin parar de dar saltitos de alegría. Christoph abrió los ojos, muy sorprendido. Aquello era... Te debía un trineo, dijo Ana muy satisfecha. Christoph miró alternadamente a Ana y aquella maravilla. Sí, era un trineo nuevo, espectacular, perfecto para él y para Sven, de un precioso azul marino brillante y tan pulido como la seda. Era el mejor trineo que había visto en toda su vida. ¿Esto es en serio? Sí, chilló Ana con ambos puños cerrados de emoción. Y es el último modelo. No, no puedo aceptarlo. Sven lanzó una mirada inquisitiva a Christoph. Él sí podía aceptar aquella maravilla. De todos modos, Ana tampoco iba a permitir que Christoph se lo quedara. No se admiten cambios ni devoluciones. Órdenes de la reina. Christoph volvió a mirar a Ana. ¿De la reina? Elsa te ha nombrado proveedor oficial del hielo del reino de Arendelle. Christoph se fijó entonces en que Sven lucía una medalla de plata con un símbolo que no había visto antes. ¿Qué? Ese cargo no existe. Claro que existe, continuó Ana, y hasta tiene un posavasos, añadió señalando el trineo. Christoph seguía con la boca abierta. ¿Te gusta? ¿Gustarme? Me encanta. Christoph empezó a reír de pura felicidad. Abrazó a Ana, la tomó de la cintura y la levantó en brazos. Ahora mismo hasta te besaría. Ana se quedó mirándolo fijamente, entre sorprendida y emocionada. ¿Eh? Christoph enseguida cambió de actitud muy avergonzado y dejó a Ana suavemente en el suelo. Querría, me gustaría, ¿podría? No sabía cómo pedírselo. ¿Ambos? A ver, puedo, pero, ¿qué digo? ¿Cómo podía ser tan difícil expresar las ganas que tenía de besar a Ana? Ana entonces acercó sus labios a la mejilla de Christoph y le dio un beso. Podemos. Y entonces Christoph la miró y la abrazó y se besaron largamente. Verano, hola, gritaba Olaf, que por fin sabía lo que era el verano sin tener que morir derretido. Olaf saltaba por la calle de un lado a otro, aspirando el aroma de tiendecitas de frutas y flores. En una de ellas se acercó demasiado a unas flores y le dio por estornudar. Al hacerlo, su nariz de zanahoria salió disparada por la sacudida. No fue a parar muy lejos. Aterrizó directamente dentro de la boca de Sven, que estaba allí mismo. No. Enseguida, Sven volvió a escupir la zanahoria intacta, que fue a clavarse de nuevo en la carita de Olaf, justo donde debía ir. Ambos se sonrieron y se abrazaron. Unos días después, los vecinos de Arendelle fueron convocados por la reina en la plaza frente al castillo. Elsa quería agradecerles la confianza que habían depositado en ella con un pequeño espectáculo de hielo. A las 2 en punto, con todos reunidos, Elsa salió y se situó en el centro de la plaza. ¿Preparados? Gritó Elsa con una gran sonrisa. Claro que sí, gritó su fiel criada Gerda. La gente aplaudió, expectante. Entonces Elsa dio un pisotón sobre el suelo y en segundos este se fue convirtiendo en una maravillosa pista de hielo para patinar. La gente se lanzó a la pista entusiasmada y todo el mundo empezó a deslizarse sobre el hielo, algunos con más habilidad que otros. Me encanta, chilló Gerda. ¡Yujú! ¡Y vuelta! Uno de los que menos habilidad demostró fue Ana, que trató de llegar hasta Elsa dando bandazos y resbalando. Ambas se tomaron de las manos y Elsa la sujetó para que Ana no se cayera. Me gustan las puertas abiertas, le dijo Ana. No volveremos a cerrarlas, prometió Elsa. Entonces Elsa bajó su mano hacia los pies de Ana, movió con gracia sus dedos y transformó sus botas en unas fantásticas botas de patinaje. Ana la miró con admiración. Elsa, son preciosas, pero no tengo ni idea de patinar, ya lo sabes. Vamos, aprenderás. Elsa tomó a Ana de las manos y ambas se pusieron a patinar. Elsa estaba radiante. Ya no le temía su poder. Al contrario, ahora disfrutaba poniéndolo al servicio de su pueblo. En cuanto a lo del patinaje sobre hielo, Ana no era la única que no dominaba el tema. Por una esquina de la plaza apareció Sven, cuyas pezuñas eran incapaces de frenar sobre la lámina de hielo, por lo que iba sin control ni capacidad de freno alguna. Cuidado, reno patinando, gritaba Christoph, que iba agarrado a él, y trataba de alertar del peligro a la gente que se apartara. En cuanto lo vio, Ana fue hacia él y lo agarró para tratar de frenarlo. Lo tengo. Pero se le escurrió de las manos. Oh, no lo tengo, gritaba Ana y se reía. Todos estuvieron patinando un buen rato en la plaza. Luego la reina invitó al chocolate caliente a todo Arendelle. Al final resultó que aquello del amor verdadero no era lo que Ana había creído durante toda su adolescencia.
No tenía que ver con príncipes seductores que aparecían como por arte de magia para ofrecerle matrimonio. El amor verdadero era algo que se construía a base de confianza y respeto, y Ana había aprendido que, durante toda esa aventura, había estado mucho más cerca de un sencillo cosechador de hielo con el que no tenía nada en común que del hombre más perfecto de la realeza. Un sencillo cosechador de hielo que le había demostrado más valor, más lealtad y más comprensión que el embustero de Hans, y del que, al final, se había enamorado como una niña. También confirmó que ella tenía razón en creer en su hermana Elsa, incluso cuando ni la propia Elsa creía en sí misma. Ana nunca dejó de querer y de confiar en la que ahora es la reina de Arendelle, su hermana. Y Ana también aprendió que merecía la pena compartirlo todo con los amigos de verdad, vinieran de donde vinieran, y ya fueran un reno, un troll o un muñeco de nieve, y que merecía la pena intentar amar siempre. Elsa, por su parte, se convirtió en una magnífica reina, y continuó con el buen hacer que le habían enseñado padre, a sus padres el rey Agnar y la reina Iduna. Aun con los errores que hubiera podido cometer, el reinado de Elsa continuó generando riqueza y convivencia feliz con todos los reinos del mar del norte, exceptuando la región gobernada por el duque de Weselton, por supuesto. Anna y Elsa no se volvieron a separar jamás.